Hola, soy Nelly y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. ¿Has ido últimamente a algún concierto? A mí me encanta cuando dejan que el batería haga un solo. Usan las dos manos y también los dos pies a la vez. Lo mismo que tú vas a tener que hacer para conducir tu coche. Hay mandos del vehículo que los controlarás con los pies, como el acelerador o el freno, y otros con las manos, como el volante o el cambio de marchas. En este tema vamos a ver todos los mandos de un coche o de una moto. ¡Empezamos! Los mandos accionados con los pies son los pedales del acelerador y del freno, que se accionan con el pie derecho. Tienes un pie para dos pedales, así que o pisas el acelerador o el freno. Lógico, ¿verdad? No tiene sentido acelerar y frenar a la vez. Y para el pie izquierdo tienes el embrague. A continuación te voy a explicar cada uno de estos pedales. Seguro que has visto alguna peli donde salía un ferrocarril antiguo. El maquinista tenía que ir metiendo carbón en un horno para que no se parase el tren. Pues algo parecido pasa con el acelerador. Cuando lo pisas, entra el combustible en el motor. A medida que lo presionas, aumenta la potencia, más carbón, la velocidad del motor, las revoluciones por minuto y, está claro, el consumo. Pero si te fijas, cuando estás parado en un semáforo, el motor sigue funcionando, aunque no pises el acelerador. Esto es que el coche automáticamente manda combustible, poquito, lo justo para que no se pare el motor. A esto se le llama ralentí. Y para terminar, decirte que cuando empieces las prácticas, verás que este pedal es el más suave, que apenas ofrece resistencia al pisarlo. Sirve para accionar el freno de servicio del vehículo. Es el freno que podríamos llamar normal. Este freno actúa sobre todas las ruedas del vehículo. Bueno, sobre las de repuesto, no. Si vas circulando con normalidad, debes pisarlo suavemente, lo justo para disminuir la velocidad o llegar a detener el vehículo de forma gradual y segura. El embrague sirve para acoplar o desacoplar el motor de la caja de cambios. Seguro que sabes que los coches tienen varias marchas: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. El embrague lo que hace es desconectar el motor de la caja de cambios. Digamos que desconecta el motor de las ruedas para que tú puedas cambiar la marcha y luego lo vuelve a conectar. Cuando pisas el pedal del embrague, se produce esta desconexión. A esto se le llama desembragar. Y por el contrario, al soltar el pedal, se le llama embragar. Es fácil liarse con embragar y desembragar, así que te voy a dar un truquillo. Cuando pisas el pedal, estás desconectando el motor de las ruedas. Desembragar, desconectar. Y lo contrario, conectar, cuando sueltas el pedal, se llama embragar. Ahora vas a ver algunos consejos para usar el embrague, pero lo vamos a ver con un vídeo. Dentro vídeo. Para desembragar, tienes que pisar a fondo el pedal del embrague y para embragar, soltarlo con suavidad. Cuando no utilices el pedal del embrague, no dejes el pie en el pedal. Mejor que lo pongas en el suelo o en el paso de rueda. Si lo dejas en el pedal, se acaba estropeando el mecanismo de embrague. Seguro que sabes para qué sirve el volante. Al girarlo, a través de los mecanismos de dirección, se orientan las ruedas directrices y, por tanto, el vehículo. Lo de ruedas directrices viene de dirección. Son las que giran cuando giras el volante. Ahora te voy a explicar cómo coger el volante. Por la parte exterior, nunca por la interior. Con firmeza, pero sin agarrotamiento. Sin cruzar las manos al girarlo, ni siquiera al tomar curvas muy cerradas. Fíjate lo que pasaría si después tuvieras que girar para el otro lado. No podrías.
La colocación correcta de las manos es esta. Imagínate un reloj donde sus agujas marcan las 3 menos cuarto o las 2 menos 10. Ojo, si estás en Canarias no es una hora menos. Las manos las tienes que poner igual. El freno de estacionamiento, más conocido como freno de mano, mantiene inmovilizado el vehículo y generalmente actúa sobre las ruedas traseras. Suele haber una palanca situada entre los asientos delanteros o en el salpicadero. El salpicadero es lo que tienes delante cuando te sientas en el coche. Esto que ves en la foto. Cuando estaciones, aparques, deberás poner el freno de mano. Por eso se llama freno de estacionamiento. Para ello tirarás la palanca hacia arriba. Para quitarlo hay que tirar un poquito hacia arriba y pulsar un botón. De este modo liberarás el trinquete de sujeción. Ahí queda eso, trinquete de sujeción. Simplemente que conozcas la palabra por si te sale en algún test. Y esto lo entenderás mejor cuando empieces con las prácticas. También lo puedes usar al iniciar la marcha en una rampa, para impedir que tu coche se te vaya para atrás. Ahora vas a ver la palanca de cambio de marchas. Si has ido en una bici con cambio de marchas, sabrás que hay unas marchas más adecuadas para empezar a rodar o cuando tienes una cuesta arriba y otras que van mejor cuando vas en llano y a toda pastilla. La palanca de cambios sirve para seleccionar las velocidades o marchas en la caja de cambios para aprovechar la potencia del motor, de acuerdo con las necesidades de marcha. Antes de accionar esta palanca, tendrás que dejar de acelerar y desembragar pisando el pedal del embrague a fondo. A continuación, podrás mover la palanca para seleccionar la velocidad adecuada y para terminar, deberás soltar el pedal del embrague con suavidad. De este modo, el motor volverá a estar conectado con las ruedas. Recuerda, para cambiar la marcha, dejar de acelerar y desembragar. ¿Has visto algunas olimpiadas? Los que levantan peso tienen mucha potencia, están muy fuertes. Pero si los pones a correr, seguro que no corren demasiado. Por contra, los de los 100 metros lisos tienen menos fuerza, pero no veas cómo corren. Puedes imaginarte la primera marcha como un levantador de peso. La primera es la marcha de más potencia, porque es la que se usa para empezar a mover el coche. Eso sí, en primera se corre muy poquito. Normalmente se utiliza para arrancar, maniobrar y subir pendientes muy pronunciadas. Luego, cuando vas cambiando de marcha, tienes menos fuerza motriz, pero ganas velocidad. Te conviertes en un velocista. Cuando reduces a marchas más cortas, pasa justo lo contrario. Vas perdiendo velocidad. Fíjate que hasta puedes frenar el vehículo simplemente cambiando a una marcha más corta. A esto se le llama freno motor. El limpiaparabrisas generalmente se enciende con una palanca situada cerca del volante. Suele tener varias posiciones que corresponden a distintas velocidades de barrido. Dependiendo de si solo chispea o de si llueve con intensidad, adaptarás la velocidad del limpia. Normalmente usarás el limpia a la velocidad más lenta posible que te permita circular con seguridad. Así no te molestará mientras conduzcas. La misma palanca suele accionar también el lavaparabrisas. El lavaparabrisas es el que tira unos chorritos de líquido limpiador. Muchos coches también tienen un limpia y un lava para el cristal de atrás. Se les llama lavalunetas y limpialunetas. Y también se accionan con la misma palanca. Como ves, es una palanca multiusos. Bueno, pues hemos visto unos cuantos mandos más. Ya quedan menos. Ahora, lo mejor es que hagas las preguntas de este vídeo. Verás que no son muy difíciles. Luego podrás pasar al siguiente vídeo.
¡Ánimo! Y sácatela, la teórica,